Bienvenido a nuestro podcast, Iglesia Rey de Reyes Cedros del Líbano. Somos una iglesia al servicio de la comunidad. Aquí podrás encontrar una palabra de vida para tu alma. Nuestra misión es llevar el plan de salvación con el amor de Cristo. Continúa con nosotros y recibe un mensaje de amor y esperanza. Este día estamos celebrando la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo es el fundamento de nuestra fe. La resurrección de Cristo hace posible, hermano mío, que estemos congregados y que exista a lo que llamamos ahora iglesia. Sin la resurrección de Cristo, hermano mío, seríamos las personas más miserables de este universo. ¿Por qué? Porque estaríamos creyendo en mentiras. Más hemos sido testigos del poder de Cristo en la obra redentora de la raza humana a través del sacrificio de Cristo. Por eso quiero que ponga mucha atención, porque nuestra fe se basa en la victoria de Cristo sobre la muerte. El ser humano tiene miedo a morir. El ser humano tiene pavor a morir. El ser humano piensa que morir es dejar de existir, pero encontramos fortaleza en la palabra del Señor porque nos enseña que hubo alguien que estuvo, hermano mío, de alguna manera venciendo la muerte con poder y autoridad. Así como Cristo se levantó, que eso significa resurrección, levantarse de la muerte. Eso significa resurrección, levantarse de la muerte. Así como Cristo venció la muerte, así también cada uno de los que nos reunimos para adorar y bendecir el nombre de nuestro Dios, nos llenamos de esperanza, nos llenamos de fe, porque sabemos que así como Cristo venció la muerte, también nosotros estaremos juntamente con Él. No sé si aún está conmigo. Habiendo dicho esto, podemos decir entonces que así como Cristo venció la muerte, nos enseñó que hay vida después de la muerte. Ponga atención a lo que estoy diciendo. Existe vida después de la muerte, porque al morir el ser humano pasa de un estado material, físico, a un estado espiritual. Por eso debemos de prestar atención el camino que estamos llevando en esta vida. ¿Por qué? Porque el destino que nos espera podría ser una eternidad con Cristo y una eternidad sin Cristo. Lo que alimenta el alma, lo que nutre a la iglesia es saber que la palabra de Dios es viva y eficaz y que tiene el poder para transformar vidas. Por eso, hermano mío, la palabra del Señor nos enseña que Cristo dijo, yo me voy, pero prometo no dejarles solos. Les voy a dejar un consolador y ese es el Espíritu Santo, el Paracleto, el que hace la obra en cada uno de nosotros. ¿Sigues conmigo? Hasta ahí estamos bien. Si Cristo nos acompaña todos los días de nuestra vida, dijo Él también que cuando Él se fuera, les dijo a los discípulos que se quedaran quietos y que comenzaran a predicar la palabra hasta que recibieran, ¿qué cosa? El Espíritu Santo, el poder, el dinamos, el Espíritu Santo. Cuando fueran llenos del Espíritu Santo, ellos serían llenos de poder y autoridad. Ese poder que acompañó a los discípulos en aquel tiempo es el mismo poder que hoy por hoy nos acompaña a nosotros todos los días de nuestra vida. Es el mismo poder. Así como estuvo ese poder obrando en los discípulos, en la iglesia primitiva, en la iglesia antigua, así también existe ese poder obrando en nosotros para gloria y honra de Cristo. Por eso la misión de la iglesia es predicar el evangelio. Por eso la misión de la iglesia es expandir la obra de Dios. Nuestra misión, hermano mío, es arrebatarle almas al enemigo y demostrarles a las personas allá afuera que nosotros no somos mentirosos, que nosotros no somos miserables, que nosotros creemos en un Dios que tiene la autoridad, el poder para transformar nuestras vidas y que también se levantó de la muerte y nos levantará juntamente con Él. ¿Sigues conmigo?
Note lo que dice la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas capítulo 24. Evangelio de Lucas capítulo 24, versículo 1 en adelante. Cuando usted lo tenga, me regala un fuerte amén y nos ponemos de pie. Vamos a leer la palabra del Señor juntos. En el Evangelio de Lucas capítulo 24, versículo 1 en adelante. Puestos de pie, leemos la palabra del Señor juntos, honrando al Padre, honrando al Hijo, honrando al Espíritu Santo. Amén. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí, se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y sea crucificado y resucite al tercer día. Vamos a orar. Padre soberano Dios, te doy gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tus bondades. Delante de ti estamos, Dios, para fortalecer nuestra alma y nuestro espíritu, Señor. Sé tu propicio, Dios, a nuestra fe y entréganos, Señor, la victoria sobre el pecado. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse. No puede existir la resurrección de los muertos sin antes haber muerte. El día viernes, que le conocemos como el viernes de Semana Santa, la Biblia habla que los discípulos fueron testigos de la muerte de Cristo. La Biblia habla que y se manifiesta, relata la historia acerca del sufrimiento de Cristo. Cómo iba caminando hacia el Gólgota, la calavera. La Biblia habla de los azotes. La Biblia habla de la corona de espinas. La Biblia habla de cómo fue crucificado frente a todo mundo. La Biblia habla de que todo se oscureció y aún los mismos discípulos que habían caminado con él, se habían alimentado con él, habían visto los milagros, señales, maravillas y prodigios. Dice la palabra de Dios que aún ellos mismos se les oscureció la mente, se aturdió su pensamiento y ya no tenían la fe en él porque habían sido testigos de su muerte. No sé si está aquí conmigo. Dice que fue únicamente el punto de poder clavarle una lanza en su costado. No fue necesario quebrarle los pies porque él ya estaba muerto. La Biblia enseña que a partir de ahí, cuando lo vieron morir, los discípulos regresaron a lo que ellos antes hacían. Pedro regresó a pescar porque era pescador. ¿Estás aquí conmigo? En el camino de Maús habían discípulos que iban decepcionados, cabizbajos, hablando de lo que había sucedido. Ponga atención a esto. Todo mundo sabía de la muerte de Jesús, porque cuando Jesús se aparece junto a esos discípulos, ellos no le conocieron y le preguntaron: ¿eres tú acaso el único que no sabe las cosas que han sucedido? Porque no le habían conocido. ¿Me estás escuchando? Todo mundo sabía de la muerte de Jesús. Aún está aquí conmigo. Sin embargo, cada uno de ellos se desanimó, se decepcionó. Cada uno de ellos dijo: wow, hasta aquí llegó nuestro fervor, hasta aquí llegó nuestra fe, hasta aquí llegó nuestra vida también. Y dice la palabra de Dios que cada uno de ellos regresaron a ser lo que eran antes. Póngame atención a esto, por favor. Porque ese día negro y ese panorama oscuro en la vida de todos aquellos que presenciaron la muerte de Jesús
aquellos que lo vieron entrar al sepulcro, aquellos que pusieron una piedra sobre el sepulcro, aquellos guardias que estaban cuidando el sepulcro. Dice la palabra de Dios que el domingo por la mañana, dice la palabra de Dios que vinieron unas mujeres y entrando, dice la palabra de Dios, no hallaron el cuerpo de Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí, se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos? ¿A quién? ¿Por qué buscáis entre los muertos a quién vive? Yo no sé por qué mucha gente se desvía en su fe. Yo no sé por qué la gente dice la palabra de Dios en Romanos 1:1, teniendo un razonamiento entenebrecido, dice la palabra de Dios. Cambiaron la gloria de Dios por la gloria de los hombres. ¿Me estás escuchando? ¿Por qué digo esto? Porque en este momento podemos dar fe de que Jesús ha resucitado y Él mismo, las personas con el rostro, los trajes resplandecientes le dicen: hey, ¿acaso no escucharon que cada vez que Él decía que iba a morir, también iba a resucitar? ¿Acaso no escucharon que cada vez que Él anunciaba su muerte, también anunciaba su victoria? Pero como ellos estaban aferradas a las cosas materiales, físicas, porque ellos habían sido testigos de su muerte, ellos no esperaban su resurrección, porque lo vieron morir. ¿Está aquí conmigo? Diga conmigo, lo vieron morir. Fueron testigos de su muerte. Ponga atención a esto. Posteriormente a su muerte, dice la palabra de Dios, que Él resucita. ¿A los cuántos días? Al tercer día. A partir de este momento, de la resurrección de Cristo, la iglesia comienza a reunirse el primer día de la semana, que es domingo. ¿Me está escuchando? A partir de este evento, la iglesia primitiva, antigua, comienza a reunirse el día domingo, dejando atrás el sabá o el sábado, porque estamos delante de un evento histórico, espiritual, un evento que trasciende la mente del ser humano, donde el Cristo que había muerto en la cruz ahora está resucitado, ahora tiene la victoria sobre la muerte. ¿Me estás escuchando? Muchas personas le tienen pavor y miedo a la muerte. Muchas personas no quieren hablar de la muerte. Muchas personas piensan que es el fin de todo. Sin embargo, nuestra esperanza como creyentes, como cristianos, nuestra base, nuestro fundamento está en la resurrección de Cristo. Si Cristo venció la muerte y se levantó con poder, así también nos levantaremos juntamente con Él, porque son las promesas que Él dio a nuestras vidas. ¿Me sigues escuchando? Bien. Ahora vea usted. La palabra de Dios en el versículo 6 dice: no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de los que habló cuando aún estaba en Galilea. Diga conmigo: no está aquí. No le escucho, diga conmigo: no está aquí. Estaban en el sepulcro y les dicen estos seres: no está aquí. Y es que nuestro Dios no está muerto. El Dios al cual nosotros servimos sigue vivo. ¿Me estás escuchando? Nuestra relación con Dios es activa, es dinámica, no pasiva. ¿Me está escuchando? Por eso es que usted necesita alimentarse y nutrirse espiritualmente, porque la fe viene por el oír y el oír palabra de Dios. Si nuestro Dios se levantó de la muerte y nos dijo que nos daría poder, usted y yo somos testigos de que Él, así como se levantó, también venció el pecado. ¿Me estás escuchando? Esto significa que hay muchas personas alrededor del mundo muriendo. Sigue conmigo. Muchas personas alrededor del mundo muriendo en delitos y pecados.
Personas alrededor del mundo luchando con pecados ocultos. Personas luchando con drogas, alcoholismo, libertinaje, sexo libre. Personas que no pueden salir de esa condición miserable que han caído. Personas que han llegado a lo más bajo que el ser humano puede llegar. Sigue conmigo. Hay personas que por más que lo intentan, no pueden salir de esa crisis, no pueden salir de ese estado de pecaminosidad. Sigue conmigo. Sin embargo, Dios a nosotros nos dio el poder, la capacidad, con su poder de salir de esa condición miserable en la que nos encontrábamos. Porque con Cristo nos ha hecho más que vencedores. Esto significa que ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni lo porvenir nos podrá separar del amor de Cristo. Esto significa que Cristo nos dio el poder a nosotros para decirle a ese vicio, ya no más. ¿Sigues conmigo? ¿Cuántos de los que están aquí pueden decir libremente, pastor, usted tiene razón? Desde el día que entregué mi vida al Señor, ya no más vicios. Desde el día que entregué mi vida al Señor, ya no más placeres. Desde el día que rendí mi vida al Señor, ya no más vivir en fornicación o adulterio, como le dicen algunos. ¿Me estás escuchando? ¿Cuántos desde el día que recibieron a Cristo Jesús, recibieron la capacidad, el poder de poder renunciar a aquellas cosas que estaban dentro de nosotros que creíamos que no podíamos renunciar a ellas? Antes de venir a Cristo, ¿a dónde corrías? ¿Cuál era tu felicidad? ¿Cuál era el gozo de tu vida? ¿Dónde encontraba deleite tu alma antes de conocer a Cristo? La pregunta es, ¿hacia dónde te llevaba ese camino? Ahora que estás en Cristo y has entendido acerca de Cristo, de su poder, de su poder, de su resurrección. Ahora que entiendes el amor de Dios en nosotros, obrando sobre nosotros, puedes decir, pastor, tienes razón. Mi vida ha cambiado desde el momento en que conocí a Cristo y ha comenzado su obra redentora en mi vida. Despacio, pero con buena letra, ya no sigo siendo el que quedó atrás. ¿Me estás escuchando? Porque eso es lo que el Espíritu Santo hace en nosotros y con nosotros. Y acuérdese que no estamos solos. Amén. Acuérdese que en los momentos oscuros, porque Cristo predicó y enseñó acerca de esos momentos oscuros en el cual iba a ser entregado e iba a morir. Él lo dijo. Pero al lado de ese momento oscuro de la vida de Cristo también anunciaba su poder, su autoridad, su victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Usted y yo ahora tenemos la capacidad, no por nosotros, sino por lo que está dentro de nosotros, el Espíritu Santo de Dios, tenemos la capacidad y el poder de vencer el pecado. No con mis fuerzas, sino porque Dios está conmigo. ¿Está aquí conmigo? Si todavía hay pecados ocultos en nosotros, con los cuales estamos luchando, déjame decirte, mi hermano, que si te rindes delante de Cristo, tú puedes, hermano, escucha esto, tú puedes salir de esa condición y aferrarte a la gloria de Dios en tu vida. Hemos sido llamados para poder demostrarle al ser humano que está allá afuera, que no conoce de Cristo, que nosotros tenemos a un Dios poderoso, que rompe cadenas, rompe maldiciones, un Dios que nos liberta del pecado y nos lleva a una vida diferente y a una eternidad con Él. ¿Me estás escuchando? Por eso viene la pregunta. ¿Por qué, decía yo, por qué aquel Pedro cobarde que negó a Jesús 3 veces, ¿se acuerda usted?
el día en que fue entregado. Porque ese Pedro cobarde que está negando al Señor, después, según la historia, este Simón Pedro recibe la autoridad, recibe el poder para poder predicar la palabra de Dios. Miles se convierten cuando Pedro predicaba en el libro de los Hechos. Porque Pedro ahora está lleno del Espíritu Santo. Porque Pedro ahora predica con tanta autoridad. Porque Pedro tiene el carácter y menosprecia su propia vida y está dispuesto a morir. Y así lo hizo. Porque cuando lo iban a asesinar, él pidió ser crucificado cabeza abajo, porque no era digno de morir como su Señor, como su Maestro. Él está ofrendando su vida por amor al reino. ¿Por qué menosprecia su vida? Si el ser humano lo que tiene es miedo a morir, y porque él no le tiene miedo a la muerte. Explíqueme, por favor. ¿Por qué Pedro no le tiene miedo a la muerte? Explíqueme por qué Pablo no le tiene miedo al sufrimiento, al encarcelamiento, a los azotes. Explíqueme por qué Santiago, el discípulo, en el libro de los Hechos, narra la historia que fue traspasado, dice la palabra de Dios, con una espada. ¿Por qué los discípulos ahora se llenan de poder, de autoridad y menosprecian su propia vida? Y ellos son como sacrificados, dice la palabra de Dios. ¿Me estás escuchando? Ellos mueren por el evangelio. Ellos están dispuestos a dar hasta su último respiro por predicar la palabra de Dios. ¿Por qué ellos tenían menosprecio a la muerte? Claro. Fueron testigos de Jesús, lo vieron morir, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Lo vieron morir, sí o no? Pero así como lo vieron morir, la Biblia habla que también lo vieron levantarse de los muertos y se presentaba con ellos. Y ahora ellos están viendo a un Cristo resucitado, lleno de poder, lleno de autoridad, con un cuerpo glorificado. Es lo que la Biblia enseña. Ese cuerpo glorificado de Jesús le permitía traspasar paredes. Ese cuerpo glorificado de Jesús le permitía presentarse a los discípulos. Y cuando ellos lo vieron, la palabra de Dios habla que se llenaron de carácter, se llenaron de fortaleza y dijeron sus almas y dijeron sus corazones, en lo más profundo de ellos dijeron: entonces lo que Cristo enseñó es real. Hay una victoria sobre la muerte. Hay una vida después de la muerte. Hay que buscar a Jesús. ¿Por qué? Hay que seguir a Jesús. Hay que amar a Jesús. Hay que servir a Jesús. Porque después de esta vida hay una vida que nos espera. Y es la vida eterna. Dele la gloria al Rey. Nuestro Dios no está muerto. Él vive. Él ha resucitado. No sé si lo entiende. Por eso es que usted tiene que salir allá afuera y gritar a los cuatro vientos sin miedo, sin vergüenza. Usted tiene que hablar de la palabra de Dios porque tenemos autoridad a través de ella. Usted puede decirle al borracho, usted puede decirle al vagabundo, usted puede decirle al alcohólico, usted puede decirle a aquel que está hundido en drogas, usted puede decirle a la prostituta, usted puede decirle a cualquier persona que necesite salir de esa condición miserable, que Dios tiene el poder de restaurar su vida. Hable de lo que Dios hizo en su vida y en mi vida. Hable de quienes éramos antes de y quienes somos ahora en Cristo Jesús. Si Dios lo hizo contigo, es porque tiene el poder de hacerlo también con aquellas personas que están por la vida sin rumbo, que están pensando en quitarse la vida, que están decepcionadas, aquellas personas que se están rindiendo ante los problemas. Dígale, después de la muerte está la resurrección. Yo quiero entenderle por qué la iglesia de hoy en día ha perdido su carácter, su esencia, su personalidad. ¿Por qué nos da miedo predicar la palabra de Dios y por qué nos da miedo tener la Biblia en nuestras manos? ¿Por qué nos da miedo a comenzar a invitar a las personas a la iglesia?
y arrebatarle las almas al enemigo? ¿Por qué te detienes, amada iglesia, de compartir la obra redentora de Cristo en nuestras vidas? ¿Por qué no te levantas en fe y puedes decir, ¿sabes qué? Yo lo vi morir, pero también dijeron los discípulos, lo vi levantarse. Mire lo que dice, versículo 7, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado. Y esto me encanta. Y resucite al tercer día. La Biblia enseña que los hijos de Dios nos podemos, hermano mío, escucha esto, levantar de los muertos juntamente con Él. Siga leyendo el versículo 8. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Oiga, aquí viene. Ellas meditaron, reflexionaron, porque sabían que detrás de cada enseñanza de la muerte de Jesús iba acompañada la esperanza de la resurrección. Y volviendo del sepulcro, dieron las nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana, María la madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. ¿Quiénes son las que visitaron el sepulcro el día domingo? ¿Quiénes son las primeras en ir a saber las noticias de Jesús? Diga conmigo, las mujeres. Las mujeres. Y es que muchas veces las mujeres son las que se entregan más a Dios. Y es que muchas veces las mujeres son más consagradas a Dios. Y es que muchas veces las mujeres son las primeras en creerle a Dios. Por eso es que el 60% de las iglesias casi siempre está constituido por mujeres. 60, 70 y hasta el 80% está constituida de mujeres. Porque son las mujeres las que se les hace más fácil abrazar la fe. ¿Me estás escuchando? Ponga atención a esto, fueron las mujeres. Fueron las mujeres las que se encargaron de llevar las buenas nuevas a quienes, a los apóstoles. Mire lo que dice. 11. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Sigue conmigo. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró adentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Cada vez que usted venga, hermano mío, a la iglesia, usted tiene que maravillarse de lo que Dios está haciendo en nosotros. ¿Me estás escuchando? Usted no puede salir de este lugar así como entró. Usted va a salir de este lugar maravillado del poder de Dios obrando en quienes, en nosotros. Porque toda la gloria y la honra es para Él. Él se manifiesta con su grande poder. Sin embargo, nosotros admiramos el poder, la majestuosidad, la deidad de Cristo. Sigue conmigo. Sigue conmigo. Y nos sorprendemos cada vez que venimos, porque cada vez que venimos, Dios siempre hace algo maravilloso en nuestras vidas. Amén. Usted no puede salir todo decepcionado como el día viernes. Lo vimos morir, lo vimos ser traspasado, lo vimos que lo metieron en el sepulcro. Ahí está, ya no existe, todo se acabó. Mi vida no tiene propósito, mi vida no tiene sentido, mi vida no funciona, no sirve. Todo lo que toco lo echo a perder. Es que mi vida es miserable. Si usted está pensando así, déjeme decirle que usted no ha conocido al Dios al cual adoramos. Porque el día viernes, es cierto, se nubló. El día viernes, es cierto, lo vimos morir, dicen los discípulos. Amén. Pero el día domingo están viendo todo el poder de su gloria y están siendo testigos también de cómo Dios venció el pecado y venció la muerte.
Dile a la persona que tienes al lado, ¿tú crees que Dios puede vencer el pecado y la muerte en tu vida? Dígaselo. ¿Tú crees que Dios puede vencer el pecado y la muerte en tu vida? Alguien dice, pastor, es que estoy luchando porque no puedo salir de este lugar donde me encuentro. Está lleno de mucha maldad, mucho egoísmo. Quiero decirte que Dios tiene el poder de sacarte de ese lugar. Lo que tienes que hacer es rendirte a Él con todo tu corazón. Hay gente que está padeciendo mucho de depresión. Existen creyentes también que están padeciendo mucho, no solamente de depresión, sino que también de ansiedad y también de, ayúdeme, usted sabe lo que está pasando. Usted sabe que no puede dormir. Usted sabe que no tiene paz. Usted sabe que tiene una carga emocional y que en su alma está gritando desde muy adentro, ¡auxilio! ¡No puedo más! Hoy lo que he venido a decirte es que Cristo tuvo el poder de vencer el pecado y la muerte. Dígale a la que tienes al lado, no le tengas miedo al pecado. Pero tampoco juegue con él, pues. Tampoco lo llame, tampoco lo invoque, tampoco por favor lo disfrute. Eso sí se lo voy a dejar claro. Amén. Dios tiene el poder de vencer el pecado. Dios nos dio autoridad cuando recibimos al Espíritu Santo. Dios está con nosotros y la palabra de Dios dice en el Evangelio de Juan que la obra del Espíritu Santo en nosotros es consolarnos. ¿Estás aquí conmigo? Entonces, dentro de los beneficios que recibimos de Cristo en su resurrección, fue recibir, escucha esto, el Espíritu Santo y el poder de vencer el pecado. Con nuestras propias fuerzas no somos capaces. ¿Me estás escuchando? Humanamente yo no puedo porque soy débil. El pecado mora en mí. ¿Me estás escuchando? He traído y hemos traído heredados el pecado, esa maldición de generación en generación, hasta que conocemos a Cristo y Él nos liberta del pecado. ¿A través de qué? De su muerte en la cruz y su resurrección. Amén. Por eso es importante que nosotros recordemos en estas fechas la resurrección de Cristo. Hay muchos lugares donde no la reconocen. Si hay algo de lo cual quizás me pueda sentir muy orgulloso es que todavía nosotros celebramos el nacimiento de Cristo y la muerte de Cristo. No sé si está aquí conmigo. Que algunos dicen que no son las fechas, pero a mí lo trascendental no son las fechas, sino que nos damos el tiempo de reflexionar. Amén. Los hijos de Dios, los cristianos, meditamos en la palabra y alimentamos el alma. El día de ayer, dicen por ahí, a mí no me consta, que había un baile. Y todo el mundo diciendo, este tiempo es para meditar en las cosas de Dios. ¿Cómo es posible que permitan un baile? Es que la gente tiene una mente entenebrecida. Amén. La gente vive en su mundo, la gente está esclava del pecado. Para ellos el placer y la satisfacción son esas cosas. Si está aquí conmigo, para el Hijo de Dios, la satisfacción es que hemos encontrado a un Dios que vive y vive para siempre. ¿Me estás escuchando? El placer nuestro es decir, nuestro Dios vive y vive para siempre. ¿Sigues conmigo? Entonces dice el versículo 12, pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, quería escuchar, quería saber, quería estar atento a lo que estaba pasando. Y cuando miró adentro, vio los lienzos solos y se fue a su casa maravillándose de lo que había sucedido. Diga conmigo, maravillándose.
¿No está maravillado usted, hermanos de alabanza, me ayuda? ¿No están maravillados ustedes de lo que Dios ha hecho en nosotros? ¿Cómo es que antes teníamos una ceguera espiritual? ¿Cómo es que antes vivíamos desordenadamente? ¿Cómo es que antes estábamos llenos, atestados de delitos y pecados? ¿Cómo es que antes corríamos a lugares donde lo único que hacían eran ensuciar nuestra alma y podrir nuestro espíritu? ¿Sigues conmigo? Antes vivíamos, escucha esto, vivíamos tensos, nerviosos. Antes no teníamos paz en nuestra alma. Antes tratábamos de vivir de apariencias. Antes tratábamos de complacer al mundo. Antes nos metíamos y nos involucrábamos con el mundo. ¿Me estás escuchando? Antes corríamos en la maratón del mundo. Ahora, cada uno de nosotros reflexiona y dice, yo no necesito lo que el mundo hace para ser feliz. Yo no necesito lo que los inconversos hacen para disfrutar su vida. Lo que yo necesito es a Dios en mi vida para que permita ser feliz con mi vida, con mi matrimonio, con mis hijos. ¿Me estás escuchando? Antes teníamos una vida desordenada. Antes necesitábamos de pastillas para dormir. Antes necesitábamos una dosis de esto, de lo otro, para ser felices. Ahora hemos entendido que el sacrificio de Cristo y la resurrección de Cristo nos hacen los seres más especiales de este mundo, porque no le tenemos miedo a la muerte. Vivimos cada día para ser felices y amar a las personas que están a nuestro alrededor. Vivimos cada día dispuestos a decirle, Señor, sin miedo a la muerte, aquí estoy. Esperando el día que tú me llames a tu presencia o el día que la trompeta suene para unirme contigo. Porque he entendido que después de la muerte hay una vida y una vida espiritual eterna contigo. Sí, Pedro, sí, Jacobo, Mateo, que fue traspasado, dice la historia, por una espada. Sí, Juan, que fue llevado a la isla de Pasmos. Estaban dispuestos a ofrendar su vida por el Evangelio. Y si Pablo en el Nuevo Testamento dice, todo lo que yo había hecho en mi vida, lo he escatimado como basura, porque he conocido a Cristo. Si esta gente, hermano, que está en la Biblia, que aquí está, si esta gente amó tanto a Dios al punto de preferir morir que vivir, es porque estaban conscientes que el Dios en el cual ellos habían creído tenía el poder de levantarlos de la muerte. Ese poder sigue abierto en nosotros. Ese poder es el cual usted tiene que predicar a sus vecinos, a sus amigos, a sus compañeros de trabajo, a su familia, decirles, he conocido a Dios y su poder. Porque cuando yo no podía salir de este lodo cenagoso en el cual había caído,
Él me restauró, me devolvió la vida y me llenó de favores. Ahora entiendo que Él me acompaña todos los días de mi vida. ¿Me estás escuchando? Ahora no soy yo diciéndole a estos pecados ocultos, no. Ahora es el Espíritu Santo de Dios en mi vida, fortaleciéndome para hacerme nueva persona. ¿Estás aquí conmigo? Y si hasta este día usted dudaba del Evangelio y venía así como entre camagua y elote, ¿qué significa eso? ¿Ah? Si usted venía ahí caminando por la vida del Evangelio, a ver qué pasa, a ver qué dice el predicador, me gusta cómo habla, pero todavía no he recibido a Cristo, entonces yo quiero invitarte a que recibas a Cristo hoy como tu único y suficiente Salvador personal. Usted que se siente triste, que cae en depresión, usted que padece de insomnio, usted que le tiene miedo a la muerte. ¡Ay, la muerte! No hable de eso, pastor, hasta me eriza. Usted que sufre, ese es el momento en que pueda reconocer el poder de la resurrección de Cristo. ¿Estás aquí conmigo? Al tercer día Él se levantó. Dios puede levantarte, restaurarte, bendecirte. Solo quiero invitarte que ahí donde estás puedas ponerte de pie y puedas venir delante de Dios. Permítenos orar por ti. Permítenos bendecir tu vida. Permítenos decirte, Dios está esperando por ti. Quiere llenarte de su amor. Quiere llenarte de su misericordia. Y el primer paso para poder orar por ti es que levantes tu mano y recibas a Cristo como tu único y suficiente Salvador personal. Diáconos, vamos por ellos. Si usted todavía no ha recibido a Jesús en su corazón, este es el momento para poder orar y decirle: Señor, Señor, aquí estoy. Levanta tus manos ahí donde está, que van a llegar los diáconos por ti. Ahí, para que recibas a Cristo como tu único y suficiente Salvador personal. Si necesitas oración, ven al altar y permítenos orar por ti. Ven al altar. Cantamos al Señor esta alabanza. El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas a Jesús como tu Salvador personal. Ora conmigo de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi Salvador personal. Creo que eres Dios y que moriste en la cruz por salvarme. Me arrepiento, reconozco que soy pecador y perdona mis pecados. Gracias por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Te invitamos a que visites nuestra iglesia. Estamos ubicados en Sexta Avenida Sur y Séptima Calle Poniente, Colonia Las Brisas, Zacatecoluca. Sintoniza nuestros servicios en nuestra plataforma de Facebook. Iglesia Rey de Reyes Cedros del Líbano, una iglesia para toda la familia.